Hola a todos chicos, sean súper bienvenidos a esta nuestra primera clase del curso intermedio de inglés. Mi nombre es Sebastián Santamaría, esto es Idioms y bueno, sean súper bienvenidos. El día de hoy, como pueden apreciar, vamos a dar inicio a nuestra primera clase del curso intermedio de inglés. En este curso veremos distintos temas como los tiempos verbales, verbos modales, incluso tips fonéticos que dan paso a nuestro curso avanzado de inglés. Recuerda que esos cursos están pensados para hacerse desde el básico hasta el avanzado y que todos tienen que ver los unos con los otros. Entonces, sin más dilatación, demos el inicio a este primer tema, siendo el presente progresivo. Y aquí te preguntarás, pero profe, ¿qué es el presente progresivo? El presente progresivo se refiere a una acción que se está realizando en este momento. Es decir, yo en estos momentos estoy grabando, estoy dando una clase. En español conocemos este presente progresivo como las terminaciones ando y endo. En inglés pasa algo un poco similar. En español tenemos la posibilidad de decir yo estoy comiendo manzanas. Y para inglés decimos I am eating apples. En español estas terminaciones ando o endo pasan a ser en inglés las terminaciones ing y así las podemos identificar un poco más fácil. Sin embargo, para realizar el presente progresivo debemos usar el verbo to be como auxiliar. Si recuerdan nuestras clases anteriores, sería fácil identificar que el verbo to be en estos dos ejemplos son estoy y am. Como siempre, tenemos un ejemplo de construcción gramatical para realizar una frase en este tiempo verbal. En este caso sería el pronombre personal, luego tenemos el verbo to be, luego el verbo que necesitamos en su versión de ing y por último un complemento cualquiera, sea el que deseemos hablar o el que nos otorgue el contexto. A lo largo de este curso vamos a tener muchos ejemplos contextuales. ¿A qué me refiero con ejemplos contextuales? Ya tú como estudiante en este punto debes tener la capacidad de poder entender ciertos contextos y cuál es el uso de nuestros temas en esos contextos. Es parte de la pragmática del inglés y que es muy necesaria para hablarlo de forma correcta. En este primer ejemplo tenemos una conversación entre dos amigos, Sam y Marcus. Yo voy a realizar el ejemplo y tú trata de seguirlo poco a poco. Empieza Sam. Hi Marcus, how is it going? Hola Marcus, ¿cómo te está yendo? Marcus responde, Can't complain, I'm working hard. And you? No me quejo, estoy trabajando duro. ¿Y tú? Sam responde, Happy to hear that. I am taking a nap. I work only on weekends. Me alegra escuchar eso. Yo estoy tomando una siesta. Trabajo solo los fines de semana. Responde Marcus. What? Are you being serious? ¿Qué? ¿Estás hablando en serio? Aquí, en este ejemplo, podemos ver ambas cosas, tanto la aplicación del progresivo como cierto lenguaje un poco más informal a la hora de hablar. No necesariamente siempre que vayamos a hablar en inglés tenemos que hablarlo de la forma académica como se nos enseña. Hay ciertas expresiones gramaticales, ciertos idioms como pudimos ver antes, que nos permiten tener una mayor fluidez y confianza a la hora de hablar el inglés. Ahora, aprender a negar y a preguntar se va a volver algo del pan de cada día. En cada tiempo verbal existen negaciones y preguntas. Entonces vamos a ver que empieza a crearse una fórmula que incluso suele ser muy común a la hora de hacer estas dos cosas. Entonces, ¿cómo vamos a negar? Pretty easy. Tú llegas y coges la estructura gramatical que te he indicado anteriormente. Sin embargo, conocemos que para negar necesitamos agregar un not. Lo vimos por cómo trabajamos anteriormente. Lo que vamos a hacer es poner este not entre el verbo to be y el verbo ing. Quedaría como el ejemplo que tenemos abajo. I am not working on weekends. No estoy trabajando los fines de semana. Es simplemente conocer en qué posición se debe agregar la negación para poder hacerla de forma correcta. Y al igual que lo vimos anteriormente, para preguntar is a piece of cake.
Simplemente tenemos que invertir la posición en las cuales tenemos las palabras. Si arriba teníamos el pronombre personal y el verbo to be, abajo vamos a tener primero el verbo to be y luego el pronombre personal. Y continúa lo mismo, verbo con ing y el complemento. Y claro, no se nos puede olvidar el signo de interrogación. Es lo más importante. Recuerda que el signo de interrogación va únicamente al final de la oración, no va al inicio también como se ve en el español. Un ejemplo de esto podría ser: Am I working on weekends? ¿Estoy trabajando los fines o los fines de semana? Y así de fácil podemos aprender tanto a negar como a preguntar en los tiempos gramaticales. Poco a poco, en el desarrollo del curso vas a ver que se vuelve algo un tanto regular. No se nos puede olvidar que para preguntar también podemos hacer uso de las question words antes aprendidas. Recuerda que esas van al inicio de la pregunta. Como gran mayoría de las cosas en inglés tienen reglas, vamos a pegarle una pequeña repasadita a cuáles reglas aplican para la creación de los verbos en progresivo. La primera regla dice así: si el verbo no es monosílabo y termina en e, vamos a quitar esa e y vamos a añadirle ing. Miremos el ejemplo para entender mejor. Si tenemos la palabra take, que es tomar, vamos a quitar esa última e y vamos a añadirle ing. Quedaría taking. O por ejemplo, tenemos el verbo compare, que es comparar, y hacemos lo mismo. Le quitamos la e y le agregamos ing. Ahora, nuestra segunda regla dice que si nuestro verbo termina en ic, añadiremos una k y luego añadiremos ing. Miremos el ejemplo para entender mejor. Por ejemplo, picnic, podemos apreciar que terminan ic. Entonces aplicamos la regla. Agregamos k, e y ing. Nuestra tercera regla dice que si el verbo termina en ie, eliminaremos la ie y añadiremos una y seguida de una ing. Miremos el ejemplo para entender mejor. Si tenemos el verbo die, que es morir, y vemos que se termina en ie, quitaremos esa ie, añadiremos primero una y y luego ing. Lo mismo pasa con lie. Vemos que termina en ie, agregamos una y y luego un ing. Recuerda que practicar estas reglas sirve de mucho para poder tener una maestría en estas. Las reglas ya están establecidas, es solamente recordar a la hora de escribir qué debemos hacer con cada uno. Y por último, nuestra cuarta regla es un poco más extensa. Leámosla juntos. Si el verbo tiene una sola sílaba y esta termina en una consonante seguida de una vocal que está seguida de otra consonante, se duplica la última consonante y se le añade ing. Para resumirlo un poco es: consonante, vocal, consonante tiene que ser monosílabo y a ese monosílabo le vamos a duplicar la última. Por ejemplo, fit. Fit, como puedes apreciar aquí, está compuesto de F y T. F es una consonante, I es una vocal y T es una consonante. Esta última consonante vamos a duplicarla, es decir, vamos a poner otra T al frente de ella y le agregaremos ing. Yo sé que las reglas pueden ser un poco densas y un poco engorrosas de entender a la primera, pero recuerda que el lema es: la práctica hacia el maestro. Repite este segmento cuantas veces quieras, anótalo y busca más palabras que cumplan con estas reglas. Y espero realmente que te haya gustado mucho el video. Recuerda que a lo largo de este curso vamos a aprender muchas más cosas muy interesantes que nos ayudan a construir más pilares para el último curso, mejorar toda la pronunciación y la creación fonética. Recuerda que el aprendizaje es un proceso lento, pero que es un proceso seguro. Y que lo más importante es que a la par que aprendemos nos divirtamos en el proceso. Y eso fue todo por nuestra primera clase del curso intermedio de idioms. Espero te haya gustado mucho y nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.